Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta, y estoy seguro de que a ustedes también les va a dejar igual. Vamos a desentrañar el misterio, el gran secreto de la noche de Serkan y Özge. Y créanme, lo que pasó esa noche es algo que, bueno, no lo van a creer. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, porque vamos a meternos de lleno en uno de los enigmas más comentados de la actualidad. Pero antes de empezar con toda la adrenalina, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den al botón de suscribir. Es gratis, fácil y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido así de fascinante. Y claro, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así que, ¿listos para sumergirnos en el corazón de este enigma? La noche en cuestión ha generado un torbellino de especulaciones, rumores y teorías. ¿Fue algo planeado? ¿Fue un accidente? ¿Qué llevó a Serkan y Özge a ese punto? Vamos a analizarlo todo, desde las pistas más sutiles hasta los hechos que han salido a la luz, o lo que creemos que ha salido a la luz, porque en este tipo de historias, a menudo hay más de lo que se ve. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Serkan y Özge, dos nombres que resuenan con fuerza, dos figuras que hasta esa noche parecían tener caminos definidos. Uno, un profesional exitoso, quizás con una reputación impecable. La otra, una figura pública, tal vez envuelta en el brillo y la atención mediática. Se conocían, claro, pero ¿hasta qué punto? ¿Había algo más allá de lo aparente? Las redes sociales, los medios de comunicación, los susurros entre conocidos, todo apuntaba a una relación, pero la naturaleza de esa relación y sobre todo, lo que sucedió en esa fatídica noche, es lo que ha mantenido a tanta gente en vilo. Muchos se preguntan si hubo una disputa, si se trató de un encuentro romántico que tomó un giro inesperado, o quizás algo completamente diferente. Las filtraciones, los testimonios anónimos, incluso los análisis del lenguaje corporal en las pocas apariciones que compartieron, todo ha sido diseccionado hasta el mínimo detalle. Y lo que hemos descubierto es fascinante, aunque no exento de dolor y controversia. Hablemos de los hechos, o de lo que creemos que son hechos. Se dice, y hay indicios fuertes que lo confirman, que esa noche hubo una conversación crucial. Una conversación que debió haber sido importante, quizás definitoria. ¿De qué hablaron? ¿Se enfrentaron a un problema común? ¿Se confesaron algo? El silencio que rodeó los días posteriores solo alimentó las conjeturas. Ni Serkan ni Özge hicieron declaraciones directas en un principio, lo que, como sabemos, en el mundo de la farándula y los negocios, suele significar que hay algo mucho más grande que se está gestando. Y aquí es donde entra la parte que nadie esperaba. Los rumores iniciales hablaban de un posible desacuerdo, de tensión. Pero las informaciones más recientes, las que empiezan a tener más peso, apuntan a un evento mucho más dramático, algo que cambió el curso de sus vidas. Se ha llegado a mencionar una decisión drástica, una revelación impactante o incluso un sacrificio. Sí, han leído bien. Algunas fuentes sugieren que lo que sucedió esa noche fue motivado por un acto de profunda lealtad o protección. Imaginen la escena, una noche quizás estrellada, quizás lluviosa, pero definitivamente una noche marcada por la intimidad y la seriedad. Serkan, conocido por su control y su mente estratégica, y Özge, tal vez buscando consuelo o una alianza. Podría ser que uno de ellos estuviera en una situación límite, y el otro decidiera intervenir de una manera que pocos hubieran imaginado. Las teorías se ramifican. Algunos sugieren que Özge estaba siendo amenazada o extorsionada, y Serkan, en un acto de valentía o quizás impulsado por sentimientos ocultos, tomó cartas en el asunto. Otros creen que fue Serkan quien se encontraba en una encrucijada profesional o personal, y Özge, demostrando una fortaleza inesperada, lo ayudó a salir de ella, a costa de algo valioso para ella misma. Y aquí viene la parte más intrigante y a la vez más difícil de procesar. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Las versiones varían enormemente. Algunos hablan de un acuerdo secreto, de un pacto que sellaron bajo la luz de la luna. Otros, más especulativos, mencionan un encuentro que se salió de control, pero no en el sentido que uno esperaría de una pelea. Más bien, se habla de una situación que requirió una acción rápida y decisiva, una acción que dejó una huella imborrable en ambos. He investigado a fondo, he cruzado información,
he leído entre líneas los comunicados, las pocas palabras que se han deslizado, y una cosa queda clara, esta noche no fue una noche cualquiera. No fue una cena romántica, ni una discusión trivial. Fue un punto de inflexión. Y lo que lo hace tan difícil de creer es la magnitud de él. O que aparentemente se logró o se evitó. Pensemos en la presión. En el mundo en el que se mueven Serkan y Özge, la presión pública y profesional es inmensa. Cualquier error, cualquier desliz, puede ser magnificado y explotado. ¿Podría ser que esta noche fuera precisamente para evitar que algo mucho peor saliera a la luz? ¿Un secreto que amenazaba con destruir sus carreras, sus vidas? Las personas cercanas a ellos, si es que hay alguna que se atreva a hablar, solo ofrecen respuestas evasivas. Estaban pasando por un momento complicado, necesitaban tomar una decisión importante, todo se resolverá. Palabras que, lejos de aclarar, solo aumentan el misterio. Y aquí es donde la imaginación vuela. ¿Qué tipo de secreto podría ser tan devastador? ¿Un escándalo financiero? ¿Una información comprometedora? ¿O quizás algo más personal, algo que afectaría a sus familias, a sus seres queridos? Lo que hace este relato tan cautivador es la aparente contradicción entre la imagen pública de Serkan y Özge y la magnitud de lo que se insinúa que ocurrió. Serkan, a menudo percibido como calculador y distante, y Özge, quizás vista como más vulnerable o impulsiva. Pero en esa noche parece que ambos mostraron facetas inesperadas de su personalidad. Hay teorías que sugieren que se trataba de una especie de operación encubierta, una colaboración secreta para protegerse mutuamente de una amenaza externa. Imaginen a dos personas aparentemente normales, pero que en realidad están inmersas en un juego mucho más peligroso de lo que nadie podría imaginar. Y luego está la cuestión del por qué. ¿Por qué arriesgarían tanto? ¿Qué ganaban con ello? ¿Fue por amor? ¿Por venganza? ¿Por supervivencia? Las respuestas, queridos amigos, son tan elusivas como una sombra en la noche. Sin embargo, hay un detalle que ha llamado poderosamente la atención. Se habla de un objeto, de un documento, de una pieza clave que cambió todo. Algo que, si hubiera caído en las manos equivocadas, habría sido catastrófico. Y parece que Serkan y Özge, esa noche, se aseguraron de que eso no sucediera. Esta historia nos enseña que las personas que admiramos, que vemos en la cima, también tienen sus batallas, sus miedos y sus momentos de profunda vulnerabilidad. Y a veces esas batallas se libran en la más absoluta oscuridad, lejos de los focos y las cámaras. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que esa noche fue un punto de inflexión definitivo. Después de esa noche las dinámicas entre Serkan y Özge cambiaron. O quizás simplemente sus caminos tomaron rumbos aún más divergentes, marcados por lo que vivieron. Así que cuando hablamos del secreto de la noche de Serkan y Özge, no estamos hablando de un simple rumor o de un chisme pasajero. Estamos hablando de un evento que, según todas las pistas disponibles, tuvo consecuencias significativas y profundas. Un evento que demuestra que detrás de las fachadas de éxito y glamour, a menudo se esconden historias de coraje, sacrificio y decisiones que desafían la lógica. Hemos repasado la magnitud del misterio, las diversas teorías que circulan, y las pocas pistas que se han filtrado. Lo que queda claro es que la noche de Serkan y Özge fue mucho más que un simple encuentro. Fue un momento crucial, un punto de inflexión que, si bien sus detalles exactos siguen siendo un enigma, ha dejado una huella imborrable en sus vidas y en el imaginario colectivo. Ya sea por un acto de valentía, un sacrificio inesperado, o una maniobra estratégica, lo que hicieron esa noche demostró una fortaleza y una determinación que pocos esperaban. Este secreto, más allá de las especulaciones, nos recuerda que detrás de las figuras públicas a menudo se esconde una complejidad humana fascinante, llena de batallas invisibles y decisiones trascendentales. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este viaje a través del misterio. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que pudo haber sucedido esa noche? ¿Qué les pareció más sorprendente de todo lo que hemos comentado? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren más contenido así,
No olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.